Al llegar el sábado, entró en la sinagoga Jesús y se puso a enseñar. Quedaban admirados de la doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en una sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le conminó diciendo: cállate y sal de él. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. La autoridad funciona con el buen ejemplo. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 9 de enero, año 2024. Hoy la Iglesia Católica nos pide pensar en dos santos, en dos esposos, en dos personas que pudieron vivir como esposos, pero guardando la castidad. San Julián y Santa Basilisa son nuestros dos santos de hoy. San Julián, por ejemplo, murió degollado. Antes lo azotaron, pero antes de morir dijo: yo no adoro sino única y exclusivamente a Dios en el cielo. Su señora esposa Basilisa falleció después de sobrevivir a la persecución de Diocleciano. Se supone que estamos en el siglo III de la historia italiana. San Julián era un jovencito de una familia noble y a los 18 años sus padres le propusieron que se casara con una jovencita, Basilisa, pero él dijo que no, porque él le había prometido a Dios conservarse casto hasta la eternidad. Entonces aceptó el matrimonio, pero con esa condición de ser castos y de ser vírgenes. Santa Basilisa aceptó la misma condición y se casaron. Vivieron la santidad, la perfección. Al santo lo seguían mucho, a San Julián, los señores, los caballeros de la época, para pedirle consejo, asesoría espiritual, y lo hacían así, de esa manera. Y a Santa Basilisa también la buscaban mucho las mujeres. Cuenta la historia que muchas de ellas se convirtieron y optaron por la vida religiosa. Ahí tenemos dos santos. Matrimonio que no es nada extraño. En los 4 primeros siglos de la historia no es raro, no es extraño hablar de personas que se casen, pero que conserven la castidad en la vida matrimonial. Dos santos, San Julián y Santa Basilisa. La autoridad funciona con el buen ejemplo. Gracias a que aparece este tema en el día de hoy, hablando de la castidad, de ofrecerle la vida de la gracia de Dios. Qué bueno y qué importante entender así la castidad vivida desde ese ambiente, la autoridad vivida desde la humildad y la sencillez del corazón. Entonces nos piden hablar exactamente de ese tema. ¿Y ese tema para qué? Para que nosotros podamos entender cuánto mal hace una persona que quiere hacer sentirse ante los demás, pero goza de la soberbia, de las malas palabras, de la prepotencia.
¿Cuántos matrimonios no se han terminado porque el señor es muy grosero, violento y agresivo? Y él dice, aquí el que mando soy yo y la autoridad de la casa. Eso de la autoridad del hombre en la casa es bien antiguo en la historia de la humanidad. Siempre como que, y hay cantidad de mujeres que dicen, no, como el que manda es él, o se dice lo que diga él. Aquí no se puede hablar, no hay comunicación. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿La autoridad funciona? Sí. ¿Debe existir? Sí, pero con el buen ejemplo, con la caridad, con la nobleza del corazón, con la humildad, con las buenas palabras, con los buenos modales, o si no, eso no es autoridad. La autoridad no funciona de otra manera, sino con el buen ejemplo. Jesucristo, se admiraran de él. Capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Se admiraban de Jesucristo porque hablaba con autoridad, tenía autoridad, pero oigan lo que dice la Biblia. No como los escribas. Bueno, estos señores saben mucho, saben de historia, saben de leyes, han leído mucho, pero son unos patanes. Entonces no sirve la autoridad de lo que ellos hablan, ni menos la de los fariseos. La autoridad funciona con el buen ejemplo. Es y ha sido el signo visible de que se puede tener autoridad sin necesidad de ser grosero ni quitarle los derechos a los demás. La grandeza del corazón que sirve a los demás, pero en nombre de Dios. Oigan eso, se le puede servir a los demás, pero en nombre de Dios. Entonces toda autoridad, sí señor, viene de Dios, eso es cierto, pero no abuse de la autoridad. No se sienta por encima de los demás. No crea que usted es más importante que los demás. Si le dan una misión, hágala bien hecha. Desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos que la autoridad viene de Dios y es un signo de Dios. La historia le reconoce a Dios la autoridad. Él es la autoridad. Y si Dios es la máxima autoridad y Él manejó la gente con humildad, con sencillez, con la palabra, ponía a pensar a la gente, ¿por qué los seres humanos se tratan tan mal para que una persona crea que éste tiene autoridad? O decirle a la persona, el que mando soy yo, o decirle a una persona, usted sabe quién soy yo. Muy maluca la situación. Eso no es de un creyente, ni de una persona practicante, ni de alguien que comulga y va a misa. Muy maluca una persona. No entiende. El apóstol San Pablo entiende muy bien en qué consiste la autoridad, dice el servidor. No hay autoridad que no venga de Dios y los cargos existen por voluntad de Dios para servirle a los demás. La autoridad la engancha a San Pablo con el servicio, la conecta. La autoridad se le está pidiendo es un servicio a la persona y para que preste ese buen servicio se le da un rango en la Iglesia Católica, en la sociedad, para decirle, mire, usted es la primera persona del país de ejemplo como autoridad. Usted es un militar que tiene que ayudar a que no sucedan problemas allá afuera en la calle. De ejemplo, hágalo con autoridad, hágalo con sencillez, hágalo con cultura. Eso es lo que enseña el apóstol San Pablo. La autoridad se conecta con el servicio. Todo lo que se oponga a la bondad y a la autoridad de Dios es rebeldía del ser humano. Oigan eso que dice San Pablo. Todo lo que se oponga a eso, tenemos seres humanos rebeldes, prepotentes, dañan hogares, matrimonios, dañan empresas, dañan sitios, dañan mucha cosa. Por aquí pasó una persona prepotente y arrogante y acabó con toda esta cosa que teníamos tan bonita. Si la autoridad viene de Dios, los creyentes debemos obedecerle a Dios con un buen acto de conciencia, dice el apóstol San Pablo, capítulo 13 de su carta a los Romanos. Ahora, si la autoridad viene de Dios, el mayor ejemplo de ejercer la autoridad de Dios es Dios. Los parámetros que guían la autoridad, entonces deben ser la palabra de Dios. Ya entendimos el segundo pasito. Bueno, ¿a todo el mundo le gusta la autoridad? Sí, claro, no hay ninguno que no le guste la autoridad.
Si uno ve unos niños jugando en la calle con un balón, con piedritas, y el uno dice, bueno, cuádrense ahí que yo soy el que les voy a decir cómo se juega, y el otro levanta la mano y dice, no, yo también quiero dirigir, y el otro, todos hablan a la vez. Pónganse de acuerdo quién va a dirigir para poder jugar con el balón. Todos queremos autoridad. Eso es cierto, es algo como pertenece a la genética del ser humano, pero entonces para poder ejercerla nos recomiendan leer la palabra de Dios. Los parámetros para una buena autoridad los tiene la palabra de Dios. El manual, el vademecum, para uno poder ejercer una autoridad, lo tiene la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces podemos aprender en consonancia que el modelo es Jesucristo. Máximo de autoridad se llama Jesús de Nazaret. Y se puede invitar a la sociedad a cambiar los malos comportamientos, la manera injusta como tratan a los demás, la inmoralidad como tratan a los demás, el excentricismo de la persona, la filosofía de la que habla el Papa Francisco del descarte, como que yo soy la autoridad y descarta. Sáquenme todos esos pobres de aquí, sáquenme todos esos negros de aquí, sáquenme todos estos asiáticos de aquí. Qué persona tan arrogante, tan prepotente, qué persona como sufre de xenofobia. Miren todos los males que hace una persona con una sola palabrita, autoridad. Cuando una persona se cree por encima de los demás, hace mucho mal. Quien desea ayudar y dirigir a los demás, lo tiene que hacer con autoridad, pero debe preocuparse de dar testimonio. Y sin testimonio está perdiendo el tiempo. Capítulo 18 del libro del Deuteronomio en la Santa Biblia. La autoridad, dice el Papa Francisco, nace del buen ejemplo. Aproveche para dar buen ejemplo si quiere autoridad, pero no haga la carrera de hacer autoridad sin el buen ejemplo. Se equivocó. Los discípulos de Jesús no debemos buscar títulos de honor. Oiga lo que dice el Papa Francisco. Para los que pertenecemos a la Iglesia Católica o somos sacerdotes, religiosas, laicos, consagrados, el Papa les dice en un Ángelus, dice, no debemos buscar títulos de honor, autoridad o supremacía por encima de los demás, porque debe haber una actitud de ser hermanos, ser como el maestro, mansedumbre y humildad de corazón. Ese es el pensar del Papa Francisco. La autoridad funciona, sí funciona, sí señor, sí funciona. Funciona la autoridad y funciona con el buen ejemplo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.